Y vamos a pasar al siguiente tema que nos ocupa con esta súper invitada que ya tenemos aquí con nosotras y nosotros, que es la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Ya sabe usted, es economista, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, el plantel Xochimilco, doctora en desarrollo rural, que ya se encuentra con nosotros y que está estrenando un nuevo libro. Violeta Núñez, doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, Alberto, auditorio, y pues muchas gracias por el espacio y también muchas gracias por la entrevista que nos acaban de transmitir. Realmente es muy interesante. Como dicen ustedes, arroja más elementos para la discusión pues que estamos viviendo y que se va a intensificar las próximas semanas y meses en la Cámara de Diputados, ¿no? En torno a esta reforma eléctrica y donde están implicados los minerales estratégicos. Así es que es muy importante y muchísimas gracias por la entrevista. Contrario, doctora, muchas gracias. Bienvenida a Momentum. Muchas gracias. Muy ¿Qué, buenas. pues aprovechando, Violeta, que te tenemos aquí, que acabamos de pasar esta entrevista, ¿qué impresión te dio? ¿Qué rescatas de esta entrevista? ¿Cuáles tus impresiones sobre el posicionamiento también pues de la titular de la Semarnat, por ejemplo, frente a la ley minera, que era uno de los temas centrales que planteamos en esta entrevista, y sobre estas presiones que hay contra el presidente López Obrador? Pues algo que estábamos platicando, ¿no? Ya aquí en otro momentum, ¿no? Esto que decíamos y que ustedes comentan muy bien en la entrevista, de que hay diferencias al interior del gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, en la Convención Internacional de Minería, el representante de la Secretaría de Economía habló del otorgamiento de concesiones para la exploración, pero en este país no hay concesiones para la exploración, son concesiones que se entregan a las mineras, tanto que incluyen la exploración y la explotación. Entonces, bueno, esto pues contraviene al mandato presidencial de no entregar ni una concesión más en este gobierno, y la Secretaría o el representante, o así lo documentaron los medios de comunicación, el representante de la Secretaría de Economía pues hablaba de reactivar las concesiones, la entrega de concesiones a las empresas mineras, lo cual me parece grave y bueno, pues muy distinto el sentido que le da el subsecretario Tonatiuh Herrera y el titular de la Procuraduría Agraria. Muy distinto, pensando en los conflictos ambientales que ha habido y en los pueblos, ¿no? En los pueblos, y como muy bien le preguntaste a la titular de Semarnat, no solamente los pueblos indígenas, sino también los núcleos agrarios, pues que hay que decir que son 31,000 núcleos agrarios a lo largo del país, que muchos han sido afectados por también las empresas mineras. Entonces, bueno, se ve claramente en la entrevista pues las diferencias que hay en torno a las posiciones que pues son válidas, ¿no? Pero pues sí, son distintas visiones incluso de país y de concepción de lo que es la transformación desde los territorios, ¿no? Entonces me gustó mucho lo que va comentando la titular, y lo que decías también, Ernesto, hay que agregar pues la comparecencia que también tuvo en Cámara de Diputados la semana pasada, que complementa la entrevista. Me parece ahí que las dos son muy importantes y muy interesantes. Pues gracias Violeta. Sí, me parece que ahí pues yo a título personal, aquí sí hablo a título personal, yo coincido o comparto más el posicionamiento de la titular de la Semarnat o del titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, que el posicionamiento que tiene pues la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y incluyendo también a la titular del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp, pues que es una línea pues más privatizadora, más de una asociación público-privada, que esta otro lado, que es el que precisamente está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre ese mismo punto, Violeta, pues uno es felicitarte por este extraordinario libro que están publicando, Violeta, y que te voy a pedir, Leonardo, si ponemos a cuadro este libro, porque
créame, va a ser un libro, pues una referencia muy, muy importante. Ya lo está usted viendo, la economía de la cuarta transformación, donde pues la doctora Violeta Núñez Rodríguez pues es la coordinadora, la compiladora, donde invitó a varios economistas para abordar este tema, que es una de las grandes preguntas que hemos tenido, Alberto, y que nos hemos hecho. ¿Cuál el modelo económico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué carajo modelo económico es? Y este libro, creo, Alberto, pues nos va a arrojar muchas luces. Me parece muy buenas las preguntas de que se formulan y el planteamiento que se hace para analizar a este modelo de gobierno que tenemos actualmente en México, porque, doctora, tiene como que tintes de todo, es como una revoltura, un poco extraño, porque por un lado es un gobierno que está actuando con base en la realidad de este país. Y la realidad es que, pues, de hace ya buen tiempo, décadas, que está insertado en una economía de mercado. Es más, es el país que tiene en América Latina el mayor número de tratados de libre comercio firmados, lo cual tiene implicaciones no solamente económicas, sino inclusive legales. Y al mismo tiempo es un país donde más de la mitad de la población es pobre y tenemos algunas regiones a niveles inclusive considerados como extremos de sobrevivencia, con pobreza alimentaria durísima, durísima. Y tenemos también, por supuesto, la existencia de personajes de muchísimo dinero, algunos de los hombres más ricos del mundo. Y un gobierno, un presidente que lo mismo incluye a las remesas como parte de un éxito de su gobierno, no sé por qué, que también se reúne y alaba y protege inclusive a empresarios muy, muy ricos. Y también es un gobierno que reparte dinero y que busca el desarrollo de los pobres por encima del desarrollo de los ricos. Esa tesis que empezó en 1986, de que si llueve arriba, cae y salpica a los de abajo. Yo más bien quiero hacer la pregunta, después de coordinar este libro, doctora, ¿cuál es su conclusión? Porque pues es keynesiano. Pues sí, yo creo que sí tiene mucho de keynesiano. Marxista, yo coincido con ustedes, poquito. Neoliberal, sí, desgraciadamente me parece que también tiene mucho de neoliberal. Así es que, ¿qué conclusión tiene, doctora? Bueno, otra vez gracias por el espacio para presentar este libro. Lo primero que antes de contestar esta pregunta tan interesante que está haciendo Alberto y compleja, ¿verdad? Nada más quisiera decir que son 19 economistas los que están aquí presentes en este trabajo de investigación que les estamos presentando, economistas de diversos espacios, de diversas generaciones, hombres y mujeres, y eso, bueno, nos gustó muchísimo, ¿no? Economistas tanto de la Universidad Autónoma Metropolitana como de la UAM, también de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Cámara de Diputados, de los centros de investigación de la Cámara de Diputados, del mundo financiero, es decir, es una diversidad de pensamientos y de autores los que contestaron a esta convocatoria, donde la pregunta, o nos hicimos varias preguntas, en particular es esto que ya comentabas, Alberto: ¿qué tan keynesiano es el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿O qué tan neoclásico? ¿O qué tan neoliberal, no? ¿O qué tan post-keynesiano? ¿Qué tan marxista? ¿Qué tan socialista o comunista, como se ha estado diciendo, por un sector golpista y de derecha, de que viene pues muy, muy fuerte con este argumento de manera permanente? ¿Qué tan post-neoliberal es decir, si ya terminó el neoliberalismo como lo decretó en algún momento el presidente López Obrador? ¿Y qué tan anticapitalista es este gobierno de la Cuarta Transformación en términos económicos? Entonces son las preguntas que les hicimos a los autores. Convocamos a algunos especialistas keynesianos que llevan pues 40, 50 años estudiando el planteamiento de Keynes, algunos post-keynesianos también que son muy, muy serios y muy dedicados a este estudio de esta derivación keynesiana, también a estudiosos marxistas, ¿no? Especialistas que llevan también años
en la temática, a otros y otras compañeras que trabajan sobre economía moral, que también nos pareció muy, muy importante, sobre economía institucional y bueno, y otros también sobre el sector financiero. Y bueno, les hicimos a todos estas preguntas y que ellos pudieran seleccionar a partir de su especialización que han tenido por décadas, pues qué es este gobierno o qué modelo económico está siguiendo este gobierno. Y bueno, una situación que nos llamó mucho, mucho la atención y que bueno, también se ha debatido en estos últimos días en la mañanera, es que respondieron varios economistas de la UNAM en particular, que llevan pues 40 años estudiando el modelo neoliberal, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, Arturo Huerta, no quiero ahorita mencionarlos porque se me va a ir alguno de ellos, Arturo Huerta, Arturo Ortiz, Badjiman, que llevan también pues muchas décadas estudiando los efectos del modelo neoliberal en México, pero que los empezaron a estudiar desde los años, finales de los años 70, principios de los años 80, ya esta transformación, y que no han dejado de hacer este estudio, ¿no? También participó un compañero de formación política, uno de los encargados de Morena también, que está en la parte económica, ¿no? Y bueno, les digo, desde el mundo financiero. Así es que, pues esta pregunta, Alberto, que tú me haces, se responde en el libro, no me voy a adelantar, ¿no? Como si fuera una película, se responde en el libro, y bueno, también damos respuesta a esto de qué tan comunista y qué tan socialista o marxista, a partir de estos estudiosos que ya los verán, del marxismo, de muy, muy serios, ¿no? Que también son grandes marxistas aquí en México, pues darán respuesta que si esto es cierto o no, ¿no? Entonces tenemos desde Keynes, Marx y Friedman, y bueno, todos estos también movimientos anticapitalistas. También participó muy, muy seriamente el doctor David Barkin, ¿no? Que ha encabezado también todo un movimiento de economía ecológica radical en México y en el mundo, y él responde qué tan anticapitalista es este gobierno, y bueno, y otras preguntas que se van haciendo también a lo largo del texto. Ya, pues gracias, Violeta. Pues bueno, Violeta, de entrada te digo que ya están ahí las preguntas y la primera, claro que es, ¿y dónde lo podemos conseguir? Pues, mire, pues este es el libro y ahí ahorita le vamos a poner nuevamente la portada para quienes están preguntando cómo se llama el libro. Pues aquí está, ahí lo está usted viendo, La economía de la cuarta transformación. Y estos datos que se van arrojando en este valiosísimo libro, me parece además, pues no sé si se ha publicado otro libro con esta naturaleza, Violeta, porque me parece un gran acierto que hayas invitado a expertos precisamente en cada una de estas corrientes de estos economistas. Me parece un gran acierto porque pues cada quien lo va analizando desde el ángulo que tiene. Nosotros le queremos avisar que en esta serie de programas especiales de perspectivas, pues hemos acordado también con la doctora Violeta Núñez que vamos a hacer una serie de programas precisamente con los coautores del libro, con estas gentes. Por ejemplo, hay un autor que dice que este gobierno es neoliberal, otro que dice que definitivamente no lo es, y otro que dice que está en un proceso de transición. En fin, hay posturas diversas, así que los vamos a invitar para que cada uno explique, uno, la corriente que estudia, y dos, cuál es la lectura que tiene de este modelo económico de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Violeta Núñez, sobre todas las aportaciones que van haciendo estos economistas, yo por lo que hemos ya comentado y platicado en algunas entrevistas, pues tú eres más de la corriente marxista, o quítale el más de la corriente marxista, sin duda alguna. Estas aportaciones de todos estos autores te hacen en algunos puntos
modificar tu punto de vista con respecto del modelo de gobierno del presidente López Obrador? Bueno, también es una pregunta muy comprometedora esta que me estás haciendo. Ay, pero bueno, lo primero que diría es planteamiento que se hace en el libro, por ejemplo, uno de los estudios del keynesianismo en este país, que es el doctor Federico Novello, que también está presente aquí en este libro, que lleva también muchas décadas estudiando a Keynes, muchas décadas. Bueno, pues él lo que plantea es esta idea de cómo el contexto en el que va a surgir la teoría general de Keynes y cómo se presenta en un contexto de crisis, y lo que se intentaba era reactivar el modelo económico capitalista, ¿no? Por eso nace el planteamiento keynesiano, y allí el Estado va a tener un papel fundamental para la reactivación de este modelo económico. Y bueno, y el marxismo, pues ya mucho tiempo antes del keynesianismo, lo que intentaba era la transformación y la superación de este modelo económico, ¿no? Es decir, por un lado, Keynes intentaba reactivar el modelo económico capitalista inmerso en una crisis, y lo que intentaba Marx era pues modificar y transformar estas relaciones de explotación en las que estamos inmersos en este sistema capitalista. Entonces, bueno, pues son dos posiciones completamente encontradas, que no son complementarias, pero bueno, en un momento histórico como el que estamos viviendo actualmente, me parece ya transformador y revolucionario, incluso como ustedes lo podrán leer en el texto de Federico Novello, y de hablar de la posibilidad de que un gobierno sea keynesiano frente a una avalancha neoliberal, ¿no?, que hemos tenido por décadas, que, bueno, pues hemos sido testigos todos de la privatización, de la desigualdad, de la pobreza que se ha gestado con este modelo neoliberal. Y bueno, y entonces aquí el planteamiento keynesiano, en verdad, lo podrán leer con este texto, pues podría ser hasta revolucionario, ¿no? Frente a, revolucionario en el sentido de un cambio que se pudiera dar a nivel nacional, y también que se pudiera estar gestando, como lo podemos leer también en otros de los textos, con el doctor Miguel Ángel Rivera Ríos, también otro gran investigador y académico de la UNAM, que también participa, y de cómo pues finalmente el modelo económico neoliberal podría estar agotándose a nivel mundial, y bueno, la emergencia de un planteamiento keynesiano nuevamente podría ser una salida donde otra vez el Estado sea el que vuelva a tener parte de la rectoría de varios de los elementos fundamentales de una nación, como lo está planteando incluso ahorita el presidente de la República con la propuesta de reforma energética, donde la electricidad, el litio y los minerales estratégicos sean y estén bajo la rectoría del Estado. Bueno, me parece aquí muy pertinente este planteamiento que se va a encontrar en el libro el planteamiento keynesiano. Y bueno, y sobre esto que tú comentas y preguntas, Ernesto, de cuál es pues mi posición, pues bueno, yo creo que uno de los análisis que hacemos en el libro y que me parece también muy interesante es dar respuesta en particular a estos grupos de derecha y de ultraderecha, a si el gobierno del presidente López Obrador es un gobierno comunista, ¿no? Y bueno, y marxista, ¿no? Entonces que ya lo verán algunas imágenes que pusimos en el libro, donde le cuelgan incluso a este presidente en Palacio Nacional una bandera del Partido Comunista y de Marx y de Lenin, y bueno, hasta de Stalin, ¿no? Que fueron puestas en Palacio Nacional en otros momentos, no en este sexenio, y bueno, estos grupos de derecha lo retoman para decir este es un gobierno comunista, y bueno, pues toman imágenes de otros contextos, y también se supone que retoman una declaración supuestamente de una propuesta de instauración de un gobierno
comunista dentro de la Cuarta Transformación y que también vamos a analizar en el texto, ¿no? Y vamos a plantear, qué es este gobierno y cuáles creeremos o creemos nosotros como economistas que podrían ser las posibles también a partir del análisis que estamos aquí presentando, pues salidas y propuestas y alternativas frente a los 3 años que están por venir, ¿no? Entonces, no vas a decir, Ernesto, que no estoy respondiendo la pregunta, pero más bien lo que yo les estoy diciendo es como una película que lo vean, realmente es muy, muy interesante y como dices tú, pues hay diferentes visiones y posiciones en torno, decíamos hace unos días con otros compañeros economistas, parece que los 19 economistas que están aquí convocados y que respondieron a esta convocatoria, pues viven en países distintos porque todos tienen posiciones distintas, a pesar de que es el mismo modelo económico el que estamos viviendo todos lo viven de manera diferente, ¿no? Entonces, por eso insisto, desde un principio hay una diversidad de planteamientos, hay una diversidad de autores, incluso de los procesos de formación, de sus activismos, porque varios de ellos han sido activistas, son profesores, la mayoría, investigadores, y bueno, pues viven y son todos ellos muy apasionados en torno a la economía, ¿no? Les digo, llevan entre más o menos 30, 40, 50 años estudiando la economía de este país. En distintos momentos, doctora, por la edad del presidente y por su propia formación política, no son pocos los que definimos que está más cercano a lo que en su momento se llamó la teoría, la tesis o el modelo del llamado nacionalismo revolucionario que imperó en México durante mucho tiempo, hasta antes de 1986, en ese gobierno, en este país dominado por el Partido Revolucionario Institucional. Que este nacionalismo revolucionario, que pues básicamente se resume en una profunda dosis de pragmatismo, que es decir, que si a veces era más de tendencia a la izquierda, pero a veces más de tendencia a la derecha, a veces simple y sencillamente atendiendo las necesidades del momento para mantener lo que era primordial en su momento, el control total del Estado del PRI, pues, en el país. Es un modelo pues, que se funcionó en México durante muchísimo tiempo, y del cual el presidente López Obrador, pues él estaba estudiando cuando estaba en vigencia este modelo. No sé si ustedes en este análisis se detuvieron también a esta parte, esta posibilidad de que más bien, sí, keynesiano, marxista, comunista, neoliberal, ¿no será más bien profundamente pragmático el presidente López Obrador y su modelo económico, doctora? Pues sí, parte de esto también se va a discutir aquí, se discute en el libro, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo frente a una avalancha de problemas sociales, económicos. Bueno, él está actuando en función de esta problemática inmensa que dejaron estos otros gobiernos, y pues sí, en parte sí hay una especie de pragmatismo, pero también hay una propuesta distinta de otro tipo de economía que me parece también de gran riqueza, que ya la verán, hay un capítulo, un apartado dedicado a la economía moral, que también eso nos dio mucho gusto, que profesores e investigadores también de la UNAM, que también han estado muy, muy cercanos durante años al plan, a las propuestas económicas y políticas de este país, ¿no? O sea, que no nada más son académicos e investigadores, sino que han estado también dentro de la función pública, pues respondieron y analizaron la propuesta del presidente desde lo que es su proyecto de economía moral. O sea, una economía pues que rompe con la ortodoxia económica de que lo único importante a nivel nacional y mundial es el crecimiento, entendido esto como el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, la parte de la cosificación, y se deja de lado por completo lo que es el sujeto, el bienestar, ¿no? Esta parte no de la cosificación, sino de ver a los
y a las mujeres que están inmersas en una economía y que lo único importante desde la visión dominante pues es que crezca este indicador que es del PIB. Y aquí, bueno, lo que se analiza también dentro del libro como parte de economía moral es que hay otra economía, ¿no? Hay otra economía y una economía propuesta pues por este gobierno también de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que también esto lo van a debatir dentro del mismo libro otros autores, como ya lo decía Ernesto, que van a sostener que este gobierno es neoliberal. Y bueno, el otro extremo que tenemos es que este gobierno pues plantea una nueva economía, que es esta economía moral, ¿no? Entonces, por eso digo, pareciera que estos economistas, pues que son economistas que llevan muchos años estudiando la economía, que vivimos todos en este mismo país, pues vemos las cosas distintas y las analizamos desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, pues sí, ya verán esta parte de la economía moral, que para mí es una de las grandes pues propuestas desde este país que se puede hacer incluso al mundo, ¿no? Ya hay otros gobiernos que han estado insistiendo que no solamente se debe de medir el Producto Interno Bruto, sino hablan, ojo, interesante, del Producto Interno de la felicidad, por ejemplo, ¿no? Ya hay otros gobiernos, ya hay libros incluso al respecto, y bueno, pues podemos decir, pero qué felicidad podemos tener frente a todos los desaparecidos, a la emergencia del narco y eso. Sí, pero bueno, hay una parte dentro de la economía que solo se centra en la cosa, ¿no? En la cosificación y en esta parte del consumismo, y que de ahí no salen, ¿no? Entonces aquí, pues la idea es mostrar estas otras perspectivas también centradas en el sujeto, ¿no? No nada más importa la cosa, sino los seres humanos. Ya, pues Violeta Núñez Rodríguez, pues muchísimas felicidades y siguen las preguntas, y la principal es ¿dónde se consigue el libro? Sí, gracias Ernesto, en los próximos días la editorial Juan Pablo Editor estará ya poniéndolo a disposición en las librerías, ¿no? Ya ese proceso inició la semana pasada y bueno, habíamos hecho una propuesta también al director de Rompeviento, ya nos dirá él, ¿no? De también poderlo tener disponible ahí cerca de Tierra Adentro. Tierra Adentro, pero bueno, ya nos dirán ustedes si es factible para que todos los recursos que se generen pues sean para Tierra Adentro y pues para Rompeviento TV, ¿no? Por supuesto, esa sería la propuesta que nosotras y nosotros les estaríamos haciendo. Pues propuesta aceptada, no se hable más. Muchas gracias. No, gracias a ti, Violeta. Y le avisamos también que vamos a hacer la presentación del libro. Entiendo que se va a hacer en algunas universidades, no sé cómo está ahí la cuestión de la presentación, pero también le pedimos a Violeta presentarlo ahí en el Tierra Adentro, así que estaremos presentando también el libro en el Tierra Adentro. Ya estaremos invitando ahí a algunos de los coautores del libro para que se incorporen ahí a esa presentación. Evidentemente no se puede invitar a todos porque son 19 y pues no va a dar el espacio para eso, pero no sé si ya hay calendarizado, Violeta, algunas presentaciones en otros lugares también. Sí, vamos a hacer una presentación en la UAM, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y bueno, probablemente también en Cámara de Diputados, pero bueno, el libro salió apenas la semana pasada, entonces nos pidió la editorial que esperáramos un poquito a que saliera ya en las librerías para iniciar las presentaciones. Entonces les estaremos comunicando cuándo iniciarán, y pues les agradecemos a ustedes aquí, a Alberto y a Pie de Página y a Rompeviento TV y a Ernesto, pues el espacio también aquí que pudiéramos tener para una presentación. Sí, claro que sí, doctora, cuente con ello y con una aportación. Yo creo que el modelo de presidente económico de la República, recordando un viejo clásico, es ni capitalista ni comunista, sino todo lo contrario. Sí. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero es eso, ¿no? Sí. Pues, porque, y lo hemos hablado, de neoliberal
tiene mucho, de keynesiano tiene mucho, de socialismo tiene algo. Sí. No, Santa María, Madre de Dios. No, perdón la provocación, Violeta, perdón la provocación. Pero no, de verdad creo que vale muchísimo la pena, muchas luces que arroja, porque también si algo se aprecia de este libro es que también es bien crítico y pues intenta cada uno de estos economistas desde su mirada, pues colocar los elementos, y eso es lo que me parece que se rescata mucho de este libro, que cada uno coloca elementos que tienen una gran parte de razón, otra no, según la mirada de cada quien. Pero ojalá se interese, se asome a ver este libro. Le vamos a avisar cuando ya nos confirme Violeta que ya está en las librerías. No sé si también va a estar disponible de manera digital, Violeta. Sí, también lo vamos a poner de manera digital y bueno, pues también en las librerías y en Tierra Adentro. Entonces estará en estos 3 espacios. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Violeta. Muchas felicidades por este gran trabajo, y gracias también por tu generosidad de darnos donaciones, de donar tu libro, algunos de tus libros, pues para Rompeviento TV, para Tierra Adentro y para este proyecto que tenemos ya con pie de página para Momentum. Pues gracias, Violeta. Muchísimas gracias a ustedes, Alberto, Ernesto y al auditorio. Un abrazo y muy bonito día. Gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Suerte. Gracias.